Oremos al Señor, vamos a nuestro segundo tiempo de enseñanza en este día, pidiéndole al Señor que nos ayude a poder concluir todo lo que nos hemos propuesto. Inclinemos nuestras cabezas y oremos al Señor. Padre, dependemos de ti, dependemos de tu guianza. Queremos ver tu obra en este día ser impartida a través de tu palabra, a través de la historia de tu iglesia. Toca cada corazón, sigue abriendo los sentidos, captura nuestra atención y danos la capacidad de poder discernir cada pensamiento, cada exposición. Ayúdame para poder ser claro, preciso, de tal manera que todos puedan entenderme. Señor, glorifícate una vez más. Espíritu Santo, tú eres el maestro, tú eres el que nos inspira, tú eres el que nos toma y nos usas como instrumento. Y oro que este cuerpo de creyentes, de discípulos, sea ministrado por ti y aquellos que en la posteridad van también a recibir esta enseñanza, que tú también lo hagas. Te lo ruego en el maravilloso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados, vamos a continuar con la misión. Vamos a concentrarnos ahora en la misión evangelizadora de la iglesia primitiva y sus métodos. Siempre recordando que era una iglesia guiada por el Espíritu Santo y por ser una iglesia donde el factor esencial era ser llenos del Espíritu Santo y ser gobernado por el Espíritu Santo. La operación del Espíritu Santo estaba tan fuerte, tan pesada, tan activa, que todo lo que se ve allí tenía que ver con un trabajo y una operación. Esa misión era realmente la misión del Espíritu Santo, usando a la iglesia para que fuera la activadora y la representante y el instrumento de uso para llevar a cabo la extensión del reino de Dios. Entonces ya hemos visto la iglesia dentro de los judíos, la iglesia cuando se separa de los cristianos judíos, y ahora vamos a ver la misión evangelizadora al mundo. Dice, un tiempo en el cual no había medios masivos, electrónicos ni cibernéticos. Tampoco se hacían reuniones en grandes templos, porque no se podían construir iglesias todavía. Ni había imprentas, ni tratados, etc. Es importante ver que la forma como la iglesia se extiende, la misión fue llevada a cabo en un tiempo donde no se tenían las facilidades que tenemos hoy. Y sin embargo, el impacto mundial del mensaje de vida a vida fue tan excepcional, fue tan exitoso, que no se ha podido comparar ningún otro movimiento filosófico, ni ninguna otra secta, ni ninguna otra creencia con que tuviera el ímpetu que tuvo la iglesia, el cristianismo, visto como tal, la iglesia cristiana. Una iglesia que nace en el lugar más escondido del mundo, una iglesia que empieza en una ciudad céntrica en el mundo, pero pequeñita, sin relevancia, sometida bajo un imperio, con un líder, un Mesías y 12 apóstoles, de una manera simple, sencilla, humilde, llega a ocupar una posición tan influyente en el mundo que mucha gente atribuye a eso el hecho de que es un proyecto sobrenatural. Nadie puede negar que la operación en la iglesia y a través de la iglesia es un proyecto sobrenatural por los factores que incidieron y cómo se llevó a cabo, el esparcimiento y la misión. Nosotros somos parte de un proyecto sobrenatural que nada ni nadie podrá detener, ni destruir, ni frustrar. Amado, qué privilegio más grande es ese. Entonces, vamos a ver lo que el Espíritu Santo hizo y cómo lo hizo y los métodos. Dice, número 1,
¿Qué dice el número 1? Por un tiempo estuvieron funcionando en la entrada del templo en Jerusalén. Vamos a leer Hechos 5, 20 al 21. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Mire usted, los ángeles dan la instrucción, vayan y pónganse de pie. Y ellos iban obedientes. Una instrucción sobrenatural que vino de Dios. Dice, vayan y hagan esto. Y ellos iban. Dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Muy bien, porque lo metieron preso y de repente el ángel los libera y le dice, vayan, sigan predicando, pónganse de pie. Y dice, esta gente estaban presa, ¿y qué hacen allá afuera predicando? Era una cosa, hermano, de verdad, impresionante. Y vemos ahí que el templo fue un lugar usado, pero como veremos más adelante, ellos no usaban el templo como lo usaba el sumo sacerdote, no podían entrar, era en el atrio y en las afueras. Y todo el que llegaba ahí tenía que oír el evangelio, hermano. ¿Por qué el templo? Diga, porque allí iba gente. Usted va a ver, yo pregunto, todos estos métodos en el templo, luego dice que Pablo usó una escuela de uno llamado Tirano en Hechos 19:9, apartó, recuerden la enseñanza del jueves, cuando Pablo aparta a los discípulos y sale de la sinagoga y se va a la escuela de Tirano y ahí por 2 años ahí, ¿entiende? Luego habla de muchas veces al aire libre, eso se ve en Hechos 14, 15 al 17, al aire libre. Hermano, yo recuerdo que nosotros, los jóvenes, teníamos los llamados cultos al aire libre, allá en San Pedro. Y escogíamos por un tiempo un barrio. Y eran cultos relámpagos de 15 minutos en diferentes esquinas. Los jóvenes. Íbamos con la tambora, la güira, un megáfono. Y allí comenzamos a hacer bulla espiritual ahí. Y la gente venía, se acercaban. Entonces, las personas del barrio que se había convertido daban un testimonio, que lo conocían la gente y veían su cambio. Y así se convertían la gente. Culto relámpago, 15 minutos. Dice, cuando los santos marchen ya. No, los santos marchen ya. Y duro cantado. Y venía la gente. En 15 minutos un testimonio. Y de 2 o 3 y pasaban, oramos y nos seguían atrás a la siguiente esquina los que se convertían. Algo lindo, yo no me olvido de eso, hermano. Los cultos al aire libre eran los jueves. Tremendo, tremendo. Aquí hay uno, no está aquí hoy, Fidel, que él era parte. Un barbú así, que cojito así, que anda. Él era parte de los jóvenes y él sabe de lo que yo estoy hablando. Bien, al aire libre. Otras veces en el Areópago. Hechos 17, 19 al 31. 5. En general, la predicación tenía lugar en casas particulares. Usaban casas. Ya lo leímos hace un rato, Hechos 2, 46, 5, 42. Hay una serie de textos. Parece que las casas se convirtieron en un factor fundamental en la evangelización y el discipulado. Y créanme, toda iglesia que crece usa las casas. Las casas son un factor de crecimiento y de extensión poderoso. Claro, no con ese espíritu proselitista que muchas veces se usa fabricando gente, como vendiendo productos, sistema piramidal, no. Son grupos de casa donde la presencia, un altar a Dios, donde se predica el evangelio, se enseña la palabra y se llama a la gente a un encuentro con Dios.
en el poder del Espíritu Santo. Pero las casas fueron un factor fundamental en lo que fue el crecimiento del reino. Nosotros muchas veces se nos mete aquí que nuestra plataforma de servicio tiene que ser la iglesia, las cuatro paredes. Y la mayoría de los cristianos están engañados con eso. Hay personas sentadas que están esperando que lo nombren, que están esperando que le den un cargo en la iglesia. Están esperando, tienen años esperando a ver si un día yo puedo ser diácono aquí, o yo puedo ser, no sé qué, maestro de los niños, aquí en la iglesia, dentro. No, hermano, están las casas allá afuera. Dios te puede dar a ti una casa donde tú puedas buscar un grupo de tus amigos, gente, y darle lo que Dios te está dando, enseñarle lo que tú recibes aquí. ¿Saben qué yo hacía, hermano? Mi primer grupo, a mí no me nombraron. Cuando yo tenía 1 año y medio en el evangelio, yo formé un grupo en el patio del barrio donde yo me convertí, donde yo me crié. Y venían solo por la curiosidad de ver a Manolito ahí predicando, a ver qué es lo que dice. Y cuánta gente se entregaron allí a Cristo. La primera que se entregó fue la dueña de la casa. Llorando se entregó al Señor con mi primera predicación. Le di un estudio del evangelio de Juan. Y yo leía los capítulos y sacaba cositas y se le enseñaba. Después los sermones del domingo yo sacaba apuntes. Y eso iba y se lo daba lo que yo aprendía de los sermones, de los estudios. Y la gente, yo tenía mi grupo allí y nunca, cuando el pastor vino a darse cuenta, Manolito, que tú tienes un grupo allá en el barrio. Digo, sí, pastor, porque hay que ganar las almas. Dice, Dios te bendiga, mi hijo. ¿Por qué ganando almas? No son grupos para dividir la iglesia ni para competir, es para ganar las almas y traerla al cuerpo de Cristo. Así empezó el Señor conmigo. Yo quería que todos escucharan lo que estaba pasando conmigo. Usted se va a quedar ahí, se vuelve viejo esperando que le den, porque imagínese, no va a haber cargo para tanta gente en la iglesia. Las casas, hermano, las casas. Aquí hay hermanos que tienen grupos en las casas y hay gente que ha llegado aquí desde esos grupos. Yo bendigo a Dios, está sucediendo. Ellos están dando el evangelio. Y gente de las que se han bautizado aquí, que están bautizando, se vienen de esos grupos que oran en las casas. Están. Entonces se usaban las casas. 6, en pequeños grupos en el mercado. Iban al mercado y ahí se hablaban con la gente ahí en el mercado, hermano. En el camino, ustedes saben el eunuco, que eso fue en el camino. Usted se imagina, el Espíritu le dice a Felipe, acércate a ese carro. Y el carro, yo no sé si estaba parado o si estaba caminando y Felipe, oye, interesante. Y ahí se convierte. Y dice la tradición que ese africano, ese eunuco, fue el que llevó el evangelio a África. Uno de los que empezó el mover del Espíritu en África. La tradición dice. En las cárceles también, amado. A Pablo, ustedes saben que el sistema romano con un preso, y más cuando se consideraba peligroso, un hombre influyente como Pablo, que donde quiera que iba causaba una revolución. Se activaba lo sobrenatural donde quiera que llegaba Pablo, porque estaba lleno, hermano. Usted se imagina como dice la palabra que leímos el jueves, que los delantales de la gente lo llevaban y Pablo los tocaba y se los mandaba y se sanaban. Usted ve el nivel de unción que había en ese hombre, hermano. Que Pedro pasaba y la sombra, esos son niveles de unción sobrenaturales que no caben aquí en la cabeza de un ser humano. Mire, cuando dice la palabra que el evangelio es poder, no es poca cosa que está diciendo. Entonces, ¿qué hacían con esos presos? Le amarraban los soldados ahí al lado. Amarrado ahí. Y si iban al baño tenían que ir con el soldado. Y preso que le amarraron a Pablo, preso que se convirtió. ¿Serio? Pablo era un peligro. ¿O no lo dice? Dice, mi fe se ha hecho notoria en todo el pretorio. Esa palabra, el pretorio, es la cárcel
donde estaban los presos y le amarraban ahí los soldados. Una iglesia ahí adentro y soldados que le amarraban terminaban convertidos, hermano. Había poder. Ahora, ¿por qué en el templo? ¿Por qué en eso? Diga, porque allí había gente. Amado, ese poder del evangelio tiene que desatarse donde quiera que hay gente. Muy interesante ver unos 8 métodos usados por el Espíritu Santo para extender el evangelio del reino. ¿Por qué será que la mayoría de los creyentes estamos enfocados tanto en las 4 paredes y en las funciones locales del templo? La predicación en lugares religiosos como el templo era un derecho de todo judío, siempre y cuando lo hiciera en los atrios del templo o durante el culto en las sinagogas. El Señor Jesús dio el ejemplo en esto cuando predicó y enseñó en los atrios del templo y en la sinagoga. Los apóstoles siguieron hasta donde pudieron, pero pronto se les cerró la oportunidad. Vamos a poner esos textos. Hechos 6, 9 al 12. Ellos siguieron ese mismo ejemplo de Cristo, pero en un momento que se les cerró la posibilidad, porque se levantaron los jefecitos que estaban ofendidos porque decían que Cristo estaba vivo y ellos decían que era que se habían robado el cuerpo y que este cojito que fue sanado 40 años, esa es la señal de que el tipo está vivo, que no se lo roban el cuerpo, que el cuerpo está allá a la diestra del Padre glorificado. Ese era el punto neurálgico. Lo que causó la revolución en Jerusalén fue la sanidad del cojo, hermano. Del capítulo 3 de Hechos en adelante, usted va a ver que se desata una revolución un fuego que nunca se apagó. Una confrontación que fue escalando. Porque Pedro dijo, el testimonio de Pedro cuando lo llevaron para decirle y acusarlo fue, pero es que la señal de que está vivo, mírelo ahí. Nadie lo puede negar. ¿Usted cree que por nuestra virtud que eso fue hecho? Eso es lo que Pedro está diciendo. Eso es por la virtud, el poder del que resucitó, que está ahí. Y siguieron los milagros y siguió la obra. Y la gente ve así, está vivo el hombre. No se lo robaron como nos han dicho los tramposos eso. Está vivo. Entonces, amados, los apóstoles llegó un momento que tuvieron que dejar allí. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir. Note bien eso. ¿Qué no podían hacer? La sabiduría del espíritu con que hablaba. Note que espíritu ahí está en mayúscula. No podían resistir al Espíritu Santo en él. No era Esteban, era el espíritu que había en él. Por eso Jesús le dijo, y ellos recordaban eso cuando estaban en esos aprietos, que Jesús le dijo, cuando ustedes se han llevado delante de tribunales, delante de las autoridades y quieran intimidarlo, no tengan miedo, que el Espíritu Santo va a hablar a través de ustedes. Ellos lo creyeron y el Espíritu hablaba y nadie puede resistir al Espíritu. Porque si yo, cuando alguien me confronta, me hace una pregunta o quiere avergonzarme, ridiculizarme, yo lo primero que pienso en mi reputación. Ay, yo voy a ser ridículo aquí ahora. Y me voy a intimidar. Pero si a mí no me importa que sea el doctor fulano, el quien sea, si yo creo que lo que me dijo Jesús es verdad, yo digo, Espíritu Santo dentro de mí, dame la respuesta. Habla, Espíritu Santo. Usted escucha bien y hace un silencio. En su espíritu te dice, fluye, Espíritu de Dios. Cuando le suelta, lo deja sin argumento, hermano. Usted se queda sorprendido. Sigamos, siguiente texto. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Porque cuando no hay argumentos para refutarse, se recurría al soborno, a la calumnia, que fue lo que hicieron con Jesús. Y soliviantaron al pueblo
a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Entonces usted ve que esto hizo que se le fuera cerrando el factor Esteban, que ya Esteban no lo podían resistir. El martirio de Esteban trajo un problema serio, y es que se le puso difícil a los cristianos comunes, porque usted va a ver que cuando se van, los apóstoles se quedan. Dice, salvo los apóstoles. Todo el mundo salió porque se desató una persecución cruel. Salvo los apóstoles. ¿Por qué? Algunos dicen porque los apóstoles no tenían por qué salir, porque el problema no era directamente con ellos. Ellos eran judíos y seguían las costumbres, sino con los cristianos que se estaban saliendo en su mensaje del parámetro del judaísmo que ellos sentían. ¿Qué hizo Esteban? El mensaje de Esteban fue un mensaje que no era un mensaje de cultura judía. Todo lo contrario, confrontó. Los apóstoles todavía no habían predicado un mensaje como lo predicó Esteban. ¿Usted entiende? Por eso fue que arremetieron contra él y contra todos los que seguían a Esteban, que se identificaban con Esteban. Los apóstoles todavía estaban ahí, adaptando el mensaje a la cultura. Por eso no tuvieron que irse. Esa es una de las razones que se da. También porque algunos piensan que ellos recordaron, dicen, lo que pasó cuando crucificaron a Jesús, que salieron a la carrera. Dice, ahora no vamos a correr como antes. Algunos dicen, vamos a quedarnos a dar el pecho, si nos quieren matar que nos maten, pero no vamos a volver a salir corriendo, porque estaban llenos ahora del Espíritu. Yo creo que la razón fundamental por la que ellos no se fueron corriendo era por la unción que ahora tenían el denuedo de Dios ahora. No era como antes, que estaban vacíos. Que si usted está vacío, usted va a querer salvar su pellejo. Si está lleno del Espíritu, usted va a morir por los intereses del Rey. Y no darle un aplauso al que vive. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El envío de misioneros y de cartas fue un sistema que nadie lo desarrolló mejor que Pablo. Note usted ese método, el envío de misioneros y de cartas. Fue un sistema que nadie lo desarrolló mejor que Pablo. Aunque no lo hizo solo. También Felipe sirvió de misionero en Hechos 5 en Samaria. Al igual que Bernabé, Hechos 15, 39. Apolos, Hechos 18, 24 y 28. Y otros, Romanos 16, 7. Póngame a Romanos 16, 7. Envío de misioneros. Romanos 16, 7 dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. No, esa persona ya estaban trabajando en el reino antes que Pablo. Note bien. Y sufrieron en la prisión con él también. No eran solo los apóstoles, habían otros misioneros que estaban exponiendo sus vidas por el reino. Entonces, aquí vemos que un misionero era simplemente una persona que se salía del círculo interno para llevar el evangelio en territorios externos. Por ejemplo, aquí está en el Bronx, en esta esquina está la iglesia, el Amanecer de la Esperanza. Este es nuestro círculo interno familiar de adoración. Cuando ustedes salen y van a sus barrios, van a sus comunidades y llevan la palabra, ustedes están haciendo un trabajo misionero. Los que trabajamos aquí adentro, no estamos cumpliendo trabajo misionero aquí adentro. Aquí adentro estamos adorando, dando culto, es el centro de operación. La misión es afuera. Por eso la palabra implica enviar. Nosotros entregamos la ofrenda, somos instruidos, nos llenamos para salir a dar, a impartir. Entonces, escuche bien, el desarrollo suyo como creyente, el crecimiento, la fortaleza, la consistencia, la trascendencia suya como creyente, no importa que tenga 1 año, 2 años, 3 años, 10 años en el evangelio, va a depender de esos dos factores. ¿Cuánto da usted afuera lo que recibe adentro? Si usted solamente recibe adentro, se goza,
está disfrutando su salvación. Viene a la iglesia y agarra ánimo y una terapia para mantenerse respirando. Pero cuando usted sale, usted allá vive normal, no hace misión, usted no se va a desarrollar. Porque la naturaleza de la gracia es que la gracia se multiplica cuando es transferida. La gracia no se multiplica guardada, estancada. Está tipologizado en la alimentación de los 4,000. Esos 5 panes, 5, número de la gracia, y esos 2 pececillos, 2, repartición, extensión. Mientras estuvieron en la loncherita de ese niño, no pasaron de ser 5 panes y 2 pececillos. Cuando el muchachito saca los panes y los pone en la mano de Jesús, y Jesús los bendice y los reparte, la idea del texto es que mientras los repartía, se multiplicaba. La gracia se extiende y se multiplica en movimiento. Entonces usted se está llenando acá, recibe revelación, enseñanza, va acá. Aleluya. Pero sale allá y no hace misión, no transfiere eso, no imparte, no se va a desarrollar. Porque esa es la ley. Por eso la iglesia crecía, por eso la iglesia confrontaba y prevalecía. Dice que la palabra prevalecía con poder, porque corría, había movimiento, había misión. Se estaba cumpliendo la misión. ¿Es entendible esto? Gloria a Dios. Dice que el otro recurso usado por el Espíritu, por medio de sus instrumentos, fue el testimonio frente a las autoridades. Cuando eran confrontados, aprovechaban y le soltaban el testimonio a las autoridades. Note que los cristianos llenos del Espíritu nunca se defendieron ellos mismos ante las autoridades. Nunca hay una tendencia a salvar su pellejo. Aprovechaban el momento de la amenaza para decir el testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida, y lo puede hacer en ti también. Poderoso. El mismo Agripa que le dijo a Pablo: por poco me persuades. Bien. Muy bien. Mire esto de lo que estamos hablando, el poderoso ministerio laico. Importante. Amado, el ministerio determinante de la iglesia es el laico. Grabémonos eso. Los pastores perfeccionamos a los santos para la obra del ministerio. Un laico, ¿qué es un laico, pastor? Un creyente como usted, que no es pastor a tiempo completo, no es apóstol, no es profeta ordenado, no ha sido ordenado como un oficial de la iglesia. Usted es un creyente ahí, como todos los demás, que recibe y lleva el mensaje afuera y se deja usar por el Señor. Trabaja, tiene una familia, tiene una vida comprometida con el sistema, en el sentido de que desarrolla profesión y funciones en el mundo, que el pastor no. El pastor está dedicado a tiempo completo al santuario. Dice, en la dinámica misionera de la iglesia del primer siglo, los que estaban dedicados a tiempo completo tenían como tarea principal el preparar a los laicos para la obra evangelizadora en las comunidades locales y extranjeras. Bien. Qué bueno poder capturar esto, hermano. Y es lo que vemos en Hechos 5:42. Póngamelo ahí, por favor. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos estaban envueltos. En Efesios 4:11 al 12, mire, está bien clarito ahí. Efesios 4:11 al 12. Dice, y él mismo constituyó a unos. ¿Quién es él? Jesucristo el resucitado. Resucitó. Dice que al resucitar constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, o sea, con un objetivo, con una intención, con un propósito los constituyó, de perfeccionar a los santos. Diga, ese soy yo. Usted es un santo, usted es una santa. ¿Entiende? ¿Entiende? Santa Elsa de Raposo.
San Vicente. No de Paul, ¿no? O sea, la Biblia dice que usted es un santo. Usted es un hombre. Usted es un santo imperfecto que está siendo perfeccionado. ¿Para qué está siendo perfeccionado? Dice allí, para la obra del ministerio. Usted escucha la palabra ministerio y usted piensa en un pastor, un llamado allá arriba. Pastor Radamés, Manolo, Vicente, Santiago, los ancianos, ministerio. Usted que está en una silla, viene al culto y que predica de vez en cuando. Usted no se ve a sí mismo como lo suyo como ministerio. Hermano, la obra del ministerio, la palabra ministerio era del servicio al favor y al crecimiento del reino. Todo lo que usted hace que contribuye a la salvación de las almas y a extender el reino donde quiera que sea, eso es ministerio. Es el servicio del Espíritu. Un ministerio es la operación del Espíritu Santo para establecer el reino de Dios a través de sus hijos, de su vasija, de nosotros, de cada uno de nosotros. Pero usted está siendo perfeccionado para hacerlo mejor cada día. Bien, eso es. O sea, que usted es un ministro. Usted es un ministro de Dios. Claro, usted no va a ser ministro, pero no es ministro. Si usted estudia esa palabra, va a ver que esa palabra viene de la esclavitud, no es de la clase jerárquica. Un ministro, los términos en el original se sacan de los servidores que servían en la casa, los oicónomos, los mayordomos, los esclavitos, porque significaba servicio, diaconía. O sea, cuando usted escucha eso, el pechito se desinfla, ¿verdad? Muy bien. Dice que Pablo también, esto no lo voy a poner, escríbalo 19:10, Hechos 19:10, donde Pablo agarró a los discípulos, los separó por 2 años y los perfeccionó junto con los que le ayudaban, por supuesto, en la escuela de Tirano, y formó un equipo, hermano, que llenó a Asia del reino. Les enseñó, ustedes están aquí para conquistar esta ciudad. ¿Saben ustedes que nuestra ciudad es nuestro compromiso? Que Nueva York es nuestro compromiso. ¿Sabían ustedes eso? Nueva York es nuestro compromiso ante Dios. Hermano, no es Filadelfia, ni tampoco ¿cómo es? California, ya. Estamos en Nueva York. Ahora, cuando Dios, el Espíritu Santo, hace como Pablo y Bernabé y dice, sácame a fulano y envíamelo allá a Filadelfia, ahí entonces se convierte también en nuestro compromiso. Cuando hay un señalamiento foráneo. Pero mientras estamos aquí como iglesia, esta ciudad es para ser llenada. Por eso dice, llenaron toda Jerusalén, dice los Hechos, porque ellos tomaron a Jerusalén como su primer compromiso hasta que la llenaron. Pablo llegaba a una ciudad, ¿sabe cuál es el objetivo de Pablo con su equipo? No nos vamos de aquí hasta que esto no se llene. Al menos que lo sacaran a pedrada o persiguiendo, lo querían matar. Y tenía que salir porque el Espíritu decía, vete, no ha llegado el momento de entregar la vida. Pero ellos llegaban era para llenar. Ellos entendían, si el Espíritu me envió acá, es porque quiere llenar aquí. Por eso cuando hablaban de ellos, decían, esta gente que han llenado el mundo. ¿Lo han leído? Porque eso era lo que se entendía. Entonces, estamos aquí para llenar a Nueva York. Y no podemos tirarle la responsabilidad a la iglesia de la otra esquina. Vamos a tomar esta responsabilidad nosotros y que el de la esquina haga la suya. Ya que cada quien está, nosotros a hacer el nuestro. Amén, hermanos. Amén. Habían también profetas itinerantes, capacitados y ungidos, que llevaban el mensaje de la palabra y a veces pronosticaban el futuro. Eso se ve en el caso de Agabo, que profetizó la hambruna, y aquellos que le dijeron a Pablo que esto te van a hacer en Jerusalén, te van a amarrar. Ungidos, no como lo de ahora que hacen fila y por una ofrenda te profetizan el horóscopo, el futuro. Profecías acomodadas al gusto de las personas. Vemos la mención de estos oficiales mencionados en Efesios 2:20. Habla de apóstoles y profetas.
fundamento de Jesucristo en los apóstoles y profetas. Son oficiales. Y en el 4:11 también, en 2 Timoteo 2:2, lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Note bien, hermano, el encargo, perfeccionar a los demás para que hagan la obra. 1 Timoteo 5:17, los que se ocupan de enseñar, de predicar y enseñar, se han tenido como dignos de doble honor y lo hacen bien. También se pueden ver manifestaciones poderosas de señales en sanidades y milagros. Y ahí están los textos. Resurrecciones, lenguas sobrenaturales, milagros de juicio de Dios, visiones, milagros de protección. Interesante notar que muchas veces dependía de la fe del receptor, según Hechos 14:9-10. Otras veces por la fe del apóstol, Hechos 3:4-7. Y aún por la fe de otros creyentes, Hechos 12:5-9. Había momentos que el milagro se daba por la fe de quien ministraba. Había momentos que se exigía la fe de al que era ministrado. Y hubieron momentos que uno oraba por alguien y sucedía. Como en el caso de Pedro, que la iglesia oró y fue liberado de la cárcel. Entonces, Pedro a lo mejor sabía, bueno, la iglesia está orando por mí, yo voy a dormir tranquilo. Si la iglesia está orando y me matan, esa era la voluntad de Dios. Entonces, si usted sabe que alguien está orando por usted, por alguna cosa, ya esté tranquilo. Que la voluntad de Dios va a suceder si alguien está orando por usted. Dele un aplauso al que reina. Amén. Estas señales mostraban para la gloria de Dios al Cristo resucitado. Oiga bien, para la gloria de Dios, no del instrumento que Dios usaba, al Cristo resucitado. Ese era el principal mensaje de una señal, era la resurrección. Cristo está vivo. El poder sobrenatural del Espíritu Santo, la veracidad del mensaje y los mensajeros, y preparaba a los receptores para recibir el evangelio. Mire las funciones que cumplían las señales. O sea, no eran milagreros con el fin de llamar la atención y hacer un show mediático. En un milagro había un propósito. Primero, glorificar a Dios en Cristo. Declarar que Cristo está vivo. Hay poder en Él. Que el evangelio es poder de Dios. Y después todo lo demás. Hermano. También podemos ver la lucha evidente contra poderes demoníacos y exorcismos. Ahí están los textos donde echaron fuera demonios. Y la lucha contra todo contacto con la idolatría que se relacionaba con demonios. Ahí están los textos también. Hechos 14:11-18, 1 Corintios 10:19-21. Entonces esa es la misión de los laicos. O sea, los laicos estaban siendo empoderados, estaban siendo formados, entrenados. No solamente los apóstoles y los oficiales a tiempo completo le impartían información y cátedra, le transferían unción, le impartían poder, oraban por ellos, les imponían las manos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, lo que tú recibiste de mí, eso traspásalo. Cuando Pablo le dice a Timoteo lo que tú recibiste, Timoteo, en la mente de Timoteo no está lo que está en nosotros hoy. Porque hoy cuando Pablo le dice a Timoteo lo que tú recibiste de mí, que ¿en qué pensamos nosotros? Que Timoteo estaba sentado y Pablo decía, punto número 1, Timoteo, Jesucristo es el Señor. Doctrina número 2, el Espíritu Santo es Dios. Timoteo, eso es lo que está aquí. No, la forma era, Pablo le enseñaba eso y le imponía mano a Timoteo y oraba y le decía, recibe el fuego. Padre, este varón, este joven será un profeta de fuego. Este hombre llegará a lugares, Señor, inimaginables con tu poder y llevará el evangelio. Recibe lo que yo tengo, yo te traspaso. Y le daba impartición a Timoteo. Por eso cuando le habla del don dice, cuida el don que tú recibiste por imposición de las manos del presbiterio. Se recibía, no era dando teoría vocal, impartiendo ejemplo, impartiendo unción, impartiendo poder, porque es sobrenatural. Dice, así mismo pásaselo a los otros. Entonces la obra, el poder se transfería y avanzaba, amado. Los laicos
Usted tiene el poder para hacer milagros. Usted tiene el poder para imponer mano en un enfermo y orar. Claro, por la indicación del Espíritu. Porque estamos hablando del ministerio del Espíritu. No es que usted va a andar como el redentor y el curandero de Dios por ahí imponiéndole mano a todo el mundo. No, porque si usted no está bien, un demonio se le puede pegar también encima. Llénese primero del Espíritu, ordene su vida y pide el poder hasta que lo obtenga. Y el Espíritu te va a decir, te vas a encontrar en una situación, el Espíritu te va a decir, pon la mano y ora por él. Y usted con fe, y usted va a ver que la gente se sana. Predique con convicción. Predique creyendo que en usted está el poder. Okay. El contenido del mensaje apostólico. En los mensajes registrados en la iglesia primitiva por Pedro, Pablo y los demás ministros usados por el Espíritu Santo, encontramos sermones, testimonios, advertencias, contestaciones y exhortaciones. Toda gira alrededor de Jesucristo. Marque eso. Todo giraba alrededor de Jesucristo. Ellos no hablaban tanto de sus denominaciones, de su título, de sus fundaciones. Que ahora la gente habla más de su denominación y de los títulos y de la fundación que tienen y de su ministerio que de Cristo. Todo giraba alrededor de Jesucristo. Cristo crucificado, resucitado y exaltado a lo sumo. Ese era el centro medular del mensaje. Los otros temas resaltados son el perdón de los pecados, la venida del Espíritu Santo y la esperanza del regreso del Señor con el fin de juzgar al mundo y establecer su reino. Eso está en Hechos 2:35, 3:21, 17:31 y 28:31. Es bíblico. Podemos notar, además, las cosas que no se mencionan. Oiga bien, hay cosas que hoy se enfatizan tanto, pero en la iglesia primitiva casi ni se mencionaban. Porque el enfoque era Cristo, era el reino. ¿Entiendes? Entonces dice, las cosas que no se mencionan. Había necesidades materiales. Pero solo se hablaba de las ofrendas en el culto y las colectas para los santos pobres en Jerusalén esporádicamente, hermano. Había también muchísima injusticia política, pero el tema ni se menciona siquiera. Todo porque la iglesia estaba en su primer siglo de infancia y todavía no habían surgido sobre el tapete algunos desafíos que llegaron después del primer siglo. La iglesia estaba virgen, estaba en su etapa donde la visión del Espíritu estaba cristalina. Habían, como yo le dije, habían ataques en la doctrina, habían apostasía, había caídas en inmoralidad, habían problemas que resolver, divisiones, muchas cosas, pero el enfoque de la iglesia era Cristo, era el poder, estar lleno. Del siglo II en adelante comienzan a surgir, a medida que la iglesia se fue distanciando, como lo vamos a ver a continuación, de sus raíces, comienzan a surgir descuidos y desviaciones. Amado, y comienza a dañarse la cosa hasta el día de hoy. ¿Entiendes? Pero no se hablaba tanto de dinero. La iglesia no se metía en asuntos políticos de cabeza como se meten hoy. Que hay pastores que le dan los púlpitos a los candidatos. Usted sabe lo aberrante que es eso. Y si fueran candidatos íntegros, gente pero candidatos que están siendo investigados por corrupción, que están en la palestra pública como delincuentes potenciales, y le dan el púlpito para hacer proselitismo. Y los pastores se sienten orgullosos de que en mi iglesia estuvo el candidato o el presidente tal. Si se sintieran tan orgullosos porque está el Espíritu Santo, fuera diferente la cosa. Hay mucho por qué orar. Esto tiene que cambiar. Y ustedes son el factor de cambio. Y no se lo estoy diciendo con un sentido barato, simplista. Se lo estoy diciendo desde el fondo de mi fe y de mi corazón. Ustedes son el cambio. Créalo. Reflexión, ya leímos la reflexión, empezamos por la reflexión para que ustedes vean, la sierva leyó su reflexión. Háganlo, hermano, porque voy a volver a pedir al que la llene para el próximo sábado si me toca. Bien. Entonces vamos a entrar al siglo II. Ya nosotros abarcamos los principales acontecimientos, los más destacados en el siglo I.
repase. Es bueno que usted se vaya dando cuenta en los siglos, en cada etapa, lo que sucede. Entonces, la iglesia en el siglo II, separación del judaísmo y sus efectos. Terminamos el siglo I con la separación. Hoy vamos a concentrarnos más en los efectos que trajo esa separación cuando la iglesia sale de sus raíces. Dice, una iglesia que pierde contacto con sus raíces se expone a una crisis de fe y de identidad. ¿Cuántos lo creen? Todo lo que pierde contacto con sus raíces expone y pone en riesgo su identidad. Hermano, la crisis de fe que está viviendo la iglesia en muchos sectores se debe a que la iglesia ha perdido sus raíces, se ha desconectado de su origen. Mucha gente ha innovado, muchos innovadores han innovado tanto que el agua, que el vino ya lo convirtieron en agua. Cristo tiene que venir a reconvertir el agua en vino otra vez. No solo han innovado, han adaptado tanto, han acomodado tanto las cosas de Dios, que ya lo que queda en la iglesia es muy poco vino. Lamentablemente, hermano. Dice, eso lo dijo Juan Kessler, el autor del Diálogo de la Historia de la Iglesia, página 12. Es un libro que estoy usando como parte de mi compilación. Después de la huida de los cristianos judíos, apela, ustedes recuerdan cuando vino la destrucción de Jerusalén, por causa de la destrucción de Jerusalén, la iglesia judía se separa de la iglesia gentil y como resultado se dan una serie de desviaciones doctrinales que veremos a continuación. Dichas desviaciones se debieron a que al perder el contacto con la fe judía, la iglesia quedó sin la defensa del materialismo sano frente a la filosofía griega y permitió el desarrollo del gnosticismo. Los judíos partían de que Dios creó la materia y por eso las cosas materiales y corporales no podían ser malas en sí. Póngame ahí 1 Timoteo 4, 3 al 5. Pablo, un judío, apóstol a los gentiles, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Mire lo que pensaba Pablo y lo que enseñaba la iglesia en su origen. Pero cuando la iglesia se separa del judaísmo, porque el judaísmo partía de una enseñanza y de una creencia de que todo Dios lo hizo, aún la materia, y que todo, si se usaba bien, sin violentar los mandamientos y los principios de Dios, no era malo. También Hebreos 13:4 habla de que el sexo en el matrimonio es normal, hermano. Pero, en cambio, los griegos creían que el mundo de las ideas era bueno, mientras que las cosas físicas, por ser materiales, eran malas. Tal desprecio del cuerpo llevaba por un lado, se producían dos extremos. Por un lado al ascetismo, que significa que hay que negarse al cuerpo para alcanzar un desarrollo espiritual. O al libertinaje, el cuerpo no cuenta y por eso no importa lo que uno haga con él. Mírenme, en la Biblia, en Hechos 17, cuando Pablo le predica a los atenienses, aparecen dos grupos mencionados. Los estoicos eran ascetas, ahora sí. Sí, ellos se negaban vicios, disciplinaban el cuerpo para lograr perfeccionamiento moral y espiritual. Pero los epicúreos eran liberales. Ellos estaban en el otro, eran las dos corrientes filosóficas que se manejaban, que venía del platonismo, de esa filosofía griegas. Entonces, amados, esos dos extremos se debían a cómo veían la creación y cómo interpretaban el desarrollo del ser humano en lo moral y en lo espiritual. Entonces los judíos creían que lo material era bueno, pero los griegos decían que la materia era mala, pero el mundo invisible de las ideas era bueno. Por eso
Aún para ellos, como los demonios, los espíritus eran invisibles, para ellos los espíritus eran normales, eran buenos porque eran invisibles. De hecho, hubieron filósofos que ellos admitían que habían demonios que les hablaban y les daban lo que ellos enseñaban. Y para el mundo, por eso ellos se movían en ese mundo de idolatría, de cultura oscura, del esoterismo, de la superstición, y lo manejaban como algo inofensivo. Y era jugando con los demonios, danzando con los lobos, como decía aquella película. Porque ellos veían lo espiritual, lo invisible, como lo bueno. Y como los demonios son espíritus invisibles. Muy bien. Además, dicha separación desencadenó en una serie de corrientes doctrinales extremistas y heréticas que se alejaban de los fundamentos de Cristo, los apóstoles y profetas, que está, póngame Efesios 2:20, que es el principio punta de lanza de la iglesia para mantener su ruta correcta y mantenerse atada a su origen. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, la iglesia estaba llamada a mantenerse predicando y viviendo, transfiriendo lo que los apóstoles y los profetas habían recibido de Cristo y le habían dado a la iglesia. Pero cuando se separan del judaísmo, de la iglesia naciente de Jerusalén, y se van distanciando, se va adaptando un gran sector de la iglesia. Para mantenerse en la pureza había que pagar un precio que no todo el mundo estaba dispuesto a pagar. El primer grupo que se menciona, que se fue a ciertos extremos, son los ebionitas, que salen de dentro del círculo de la iglesia. Los ebionitas eran llamados así, eran llamados los cristianos judaizantes orientales, que se aislaron de sus hermanos occidentales. El nombre significa los pobres, ebionismo significa los pobres, por su inclinación a la pobreza como una virtud fundamental de la piedad. Ellos veían la pobreza como lo material, la influencia griega de la filosofía, lo material era malo. Ellos veían la pobreza como una virtud. Acumular y la codicia lo veían como algo muy malo. Y veían la pobreza como una virtud. Es de ahí, le voy a ir aplicando de una vez para que usted entienda, es de ahí que la iglesia católica históricamente enseñó la pobreza como una virtud, y eso no es bíblico. O sea, la doctrina de la prosperidad que muchas iglesias predican es el otro extremo. ¿Me doy a entender? Pero también el decir que ser pobre es una virtud y que para ser salvo hay que ser pobre, porque Jesucristo le dijo al joven rico: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Se agarran de esos tipos de cosas, pero eso no fue la totalidad de la doctrina de Cristo sobre la salvación, porque no a todos le dijo lo mismo. Y no era la predicación apostólica: hazte pobre para que seas salvo. No, arrepiéntete, confiesa a Jesucristo para que seas salvo. Tienes que nacer de nuevo para que seas salvo. Entonces, pero de esa corriente filosófica mezclada que se mezcló en los ebionitas, que empieza ahí en esa separación de la fuente judaica, nace esa inclinación a sobresaltar la pobreza. Amado, Dios quiere que tú seas bendecido. Dios quiere que tus necesidades estén suplidas en términos íntegros y en obediencia, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, como dijo Jesucristo. ¿Ok? Entonces dice que por su inclinación a la pobreza como una virtud fundamental de la piedad. Esto veían a Jesús como Mesías, pero no como lo veían los cristianos que se mantenían en la enseñanza apostólica. Dice, ellos rechazaban su preexistencia. Es Mesías, pero no existió antes. Mientras que Jesucristo mismo dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Estos no aceptaban la divinidad de Jesús, ni que su nacimiento fuera virginal. O sea, fue José el hombre que lo hizo a él. Eso no fue de que el Espíritu Santo, no. Eso decían ellos. Seguían los ritos de las leyes judías que obligaban a circuncidarse, guardar el sábado y abstenerse de algunos alimentos. ¿Qué estamos mirando aquí en la creencia de los ebionitas? Que eran un tipo de judaizantes, pero que tenían ciertas mezclas del gnosticismo filosófico. Ya aquí se van viendo los residuos de la cultura griega metido en la fe de ellos.
Estos usaban solo un evangelio según los hebreos. Reverenciaban a Santiago y rechazaban a Pablo de Tarso como un apóstata de la ley. Ustedes ven, usted habla con los judaizantes y con los maometanos y cuando le menciona a Pablo, para ellos Pablo fue un apóstata. Las últimas comunidades desaparecieron en el siglo V después de Jesucristo, ya que la iglesia en general lo descalificó como una corriente herética. La iglesia, el sector general de la iglesia, se reunieron los líderes, ministros que seguían más apegados a la línea apostólica, y cuando vieron lo que estaban enseñando dijeron: no, esta gente se salieron de la línea, y los condenaron. Luego del ebionismo viene el marcionismo. Ustedes recuerdan que hablamos de Marción cuando hablamos del canon. Bueno, 137 después de Cristo. Seguidores de Marción. Ay, me pasé con 2 minutos ya. Lo dejo en Marción. Léalo. Léase todo el folleto para la próxima clase. Estúdielo. Léalo o no, estúdielo, porque estamos estudiando eso. Es más que leer. Reflexionando, subrayando, marcando. No deje su folletito así bonito como está. Ráyelo, ensúcielo, márquelo. Okay. Póngale apunte, observaciones. Y recuerden hacerme el trabajo de la reflexión, porque le puede tocar a alguno de ustedes en la próxima clase. Okay. Muy bien, amados. ¿Están bendecidos? Continuamos en la próxima clase. Que Dios me permita. Que Dios siga iluminando y dándonos, enseñándonos. Mire lo que era la iglesia, amados míos, cómo se movía la iglesia. Por eso cuando usted escuche por ahí esos pensamientos, esas discusiones intelectuales, los pastores intelectuales y que quieren despojar a la iglesia de su poder espiritual, de los dones, del carisma, del espíritu, no haga caso de esas cosas. Que por eso la iglesia está como está, porque la han despojado de lo sobrenatural. Un ministro que le quita lo sobrenatural a la iglesia, amado, es como sacarle la sangre al cuerpo. Ni siquiera voy a decir sacarle el espíritu, para que usted lo entienda mejor. Cuando usted se la sangre, usted se desangra y toda su sangre se derrama. Usted no puede seguir viviendo, porque en la sangre está la vida, en la sangre está el calor del cuerpo, el caliente está en la sangre. Entonces, despojar a la iglesia de su virtud sobrenatural, de la manifestación y el poder del Espíritu en diferentes maneras, es desangrarla. Y eso es lo que han hecho. Y por eso la iglesia está pálida, languideciente, vulnerable. No es la iglesia triunfante, pujante, conquistadora que era al principio. Y le voy a decir algo que tal vez usted me va a decir exagerado, pero no temo exagerar en este aspecto. Los demonios están adorando junto con los cristianos dentro de la iglesia, metidos ahí danzando y dando opiniones los demonios dentro de la llamada iglesia. Oiga esto, no se lo diga a nadie aquí entre nosotros. Mire, hay demonios que son parte de las directivas de las iglesias, del consejo de ancianos de las iglesias. Están metidos en el comité y ni cuenta se dan, porque no hay poder para echarlo fuera. Esto es un asunto, esto es sobrenatural, hermano. O no se metía el diablo y vinieron los hijos de Dios y el diablo y vino Satanás entre ellos. Y cuando el profeta Micaías, que le profetizó a Acab, que dice que había un grupo de la derecha de ángeles y otro grupo de la izquierda, estaban en la izquierda los demonios. Ese fue el espíritu de mentira que vino. Hoy se meten a influenciar donde no hay poder, porque donde hay poder de Dios no pueden entrar, no pueden bailar y no pueden opinar los demonios, tienen que salir. Una mosca se asienta en una plancha caliente.
Jamás en la vida. Si usted fuera una mosquita, ¿se sentara? No. Un demonio no se pega donde hay unción, donde hay poder, donde tú estás lleno del Espíritu Santo, no tiene dónde entrar. Una de las cosas, perdonen que yo a veces me pongo como ejemplo, son experiencias personales, que le hablo con hechos vividos. Cuando yo recuerdo en mi vida como nuevo creyente, una de las cosas que yo oraba mucho, y la palabra, orando, vivía lleno de Dios, le quería hablar a todo el mundo, lleno del Señor. Y estando en el salón de mi hermana ahí, que yo la ayudaba ahí en el salón, le recogía los cabellos, le ayudaba a batir el desrizado. Y llegó un brujo montado, un demonio, un tipo montado, o sea, en trance. Y entró. Y agarró a todo el mundo y lo puso en un círculo. Y mi hermana me dice: hermano, métase usted también. Y yo me metí, me agarré en el círculo y comencé a reprender en el nombre de Jesús ahí. Y el brujo pasó y agarraba y le cruzaba y le daba el saludo a cada uno. Y cuando pasó donde yo estaba, siguió de largo, hermano. Ni me miró a mí, y le estoy diciendo la verdad. Siguió de largo. Yo lo estaba reprendiendo y a mí tú no me tocas. Un demonio sabe con quién se mete. Que el Señor nos cubra con la sangre de Cristo. Porque ¿para qué fue que vino el poder? Fue para echar fuera al diablo, para echar fuera a los diablos y al diablo. No es para jugar al cristianismo. Nosotros estamos echando fuera la oscuridad, dice la Biblia. Entonces, lo sobrenatural de Dios, cuando se activa, los diablos tienen que huir por 7 caminos. ¿Y por qué usted cree que cada vez que Jesucristo enviaba decía echar fuera demonios? Porque ellos son los arquitectos de todas esas enfermedades, de todas esas malicias. Pero si están metidos en la directiva y adorando, y muchos están en el altar, son ministros de alabanza, los demonios. Una iglesia que no tiene poder, que se conforma con el status quo, eso tiene que cambiar. Y el cambio son ustedes. Denle un aplauso al que reina y vive. Nos ayuda el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Levanta tu mano. Padre, gracias porque hemos cumplido en tu ayuda y en tu fuerza esta jornada de hoy. Ay, Señor, que nadie se quede en el camino. Que cada uno de estos discípulos persevere hasta el final. No permitas que nada les haga retroceder. Porque no se trata, Padre, simplemente de terminar un curso y tener un papel. Se trata de ser empoderados, de ser capacitados, perfeccionados para la obra del ministerio. Es un compromiso con lo eterno. Es un compromiso que va en creciendo, que va en avance hasta que Cristo diga ya, tengo que bajar. Señor, capacítanos, guárdanos, líbranos. Que literalmente, como dijo Jesús, hollemos serpientes y escorpiones. Que caminemos en el triunfo de la cruz y de la resurrección. Padre, sentados a la diestra de Cristo, con Él, en la autoridad que Él tiene, caminaremos y llevaremos el mensaje. Amplía nuestro enfoque, Padre. Amplía nuestra visión misionera. Saca nuestra mente y nuestro concepto de las 4 paredes. Y haz que las 4 paredes del templo sean un lugar donde venimos a entregarte las ofrendas, a agradarte, a adorarte, a darte gracias y a ser llenos, ser ministrados, capacitados para ir a llevar afuera la luz que echa afuera las tinieblas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Reciban el poder, reciban la unción con la enseñanza, reciban la impartición del poder del Espíritu Santo, reciban la unción de lo sobrenatural. Activamos en el nombre de Jesús lo sobrenatural sobre vuestras vidas. Se activa el poder de Dios sobre cada uno de ustedes, para que no se subestimen, para que no se sientan víctimas, para que no se sientan que no pueden, que puedan creer que la palabra de Cristo es cierta. Ustedes son los mensajeros del Señor, son los instrumentos del Espíritu, son los instrumentos de poder para este tiempo y para
esta generación. Reciban el poder de Dios. Fuera toda timidez, toda ambivalencia, toda inestabilidad, toda duda se va en el nombre de Jesús. Son afirmados en la verdad presente de Dios para ir y llevar el fruto del reino. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Amén.